Primera Timoteo capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3. No sé qué decir. Primera Timoteo capítulo 3, verso 11 al 13. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una de las cosas que hemos estado viendo ha sido el tema de los diáconos, ¿cierto? Y una de las cosas que queremos mencionar siempre son responsabilidades que se deben tener y los que tienen y qué cualidades deben tener este tipo de personas que quieren postular a un cargo de diaconado. Ahora, una de las cosas que ha pasado y que me ha gustado últimamente ver en relación a las escrituras es que tienen que vestir, cada parte tiene un propósito y tiene un fin. Y eso me hace recordar a un amigo que hace mucho tiempo fuimos con mi señora a su casa y uno de sus hijos tenía una peculiaridad que le encantaban armar rompecabezas, más o menos 5.000 piezas, 10.000 piezas, y yo lo miraba y decía, ¿cómo él hace eso? ¿Cómo cada pieza la busca y trata de encajar la pieza? Ahora, pocas veces he visto personas con ese tipo de habilidad, de tener esa paciencia y el tiempo para hacerlo, honestamente. Pero lo interesante del rompecabezas es que cada pieza es única y singular. No sé si te ha pasado que de vez en cuando uno quiere buscar la pieza rápidamente y trata de encajar la pieza de tal manera que pueda calzar y no calza. Entonces, el rompecabezas tiene algo muy, muy particular y único y podría comparar a las escrituras, que cada parte de las escrituras es singular y única, no hay otra parte igual. Pueden haber partes muy similares, con verdades muy similares, sin duda alguna las hay, pero es singular. Y cuando tratamos de forzar ciertos textos para que encajen con el plano, con el contexto, es como el rompecabezas que uno trata de colocar la pieza y ve y fuerza ciertas cosas para que encaje, pero cuando ve el panorama general, se da cuenta que algo no está muy bien. Ahora, obviamente, ya hemos estado hablando de las cualidades de los diáconos, hemos mencionado cualidades espirituales en Hechos capítulo 6, cualidades de su carácter en Timoteo capítulo 3, versos 1 al 8, capítulo 3, verso 8 al 10, y hoy día nos va a tocar hablar sobre las cualidades o características del diácono en relación a su familia. Ahora, es interesante notar también que dentro del pueblo de Dios es parte de las características que también tiene el pastor. Obviamente hay características que se añaden al pastor, pero hoy día vamos a estar viendo ese tipo de cualidades, ¿ya? Partes de las características de la persona. Ahora, antes de comenzar, quisiera mencionar lo siguiente. En primer lugar, cuando hablamos de los diáconos, debemos entender que ellos están para el servicio de la iglesia, las labores que ella necesite. Esa es la función principal de un diácono, es servir. No es parte de un comité de alta autoridad del diácono, no es parte donde ellos toman decisiones arbitrarias o sobre el pastor, eso no es el diácono. ¿Ya? Ni mucho menos son responsables de guiar el rebaño del Señor, esa es responsabilidad del pastor, obviamente entendiéndose que tengan su pastor y que están bien en todo lo que son las funciones que les corresponde a cada uno. Por lo tanto, los diáconos son servidores, nada más que servidores, personas que están al servicio de la iglesia sin duda alguna, sí, esa es su función, esa es su labor principal. Hombres que están dedicados a esa labor y servir al pueblo de Dios, como ya mencioné. En base a lo que sea y en base a esto,
Ahora, y lo que se ha dicho en las predicaciones anteriores con respecto a la labor del diácono, y una buena pregunta es, ¿pueden haber mujeres diáconos? Buena pregunta. ¿Pueden haber mujeres que puedan postular un cargo así? ¿O solamente la Biblia es excluyente en este punto al mencionar que solamente hombres pueden ser diáconos? Y creo que es necesario contestar esa pregunta a la luz de lo que las Escrituras dicen con referencia al diaconado. Por lo tanto, vamos a Romanos capítulo 16, verso 1. Y quiero llevarles ahí primero. Romanos 16, verso 1. Ya Pablo ha mencionado básicamente todo lo que es su carta y el propósito de su carta a los romanos, y en el capítulo 16 están las despedidas, el último discurso de agradecimiento de parte de Pablo y también de recomendaciones. Y una de esas recomendaciones está en el verso 1, dice, recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Buena pregunta. Ahora, notemos en este texto dos aspectos de lo que hemos estado hablando. En primer lugar, en este texto debemos notar la palabra diaconisa. Esa palabra no es que se le ocurrió o se me ocurrió a mí ponerla o alguien. Está ahí, está en todas las Biblias, ahí está. Esta palabra, si bien habla de la función que desempeña el diácono, y en especial en este pasaje la hermana Febe, algunos piensan que esto no se refiere a una posición de diácono o cargo de diácono o teniendo el título de diácono, pero sí está hablando, poseyendo y haciendo la función del diácono. Eso dicen algunos. Dicen, mira, acá esta mujer Febe no era diaconisa, no tenía el cargo, tenía la función. Ya. Y obviamente yo creo personalmente, según lo que dice el texto, que no dice tal cosa. El Pablo no está queriendo decir que ella está haciendo la función solamente. Y quisiera comentar un poco eso, porque como les digo, hay hermanos que creen eso, y los estimo, los quiero en el Señor, los amo en el Señor, pero estamos en desacuerdo con esa forma de pensar. ¿Por qué? En primer lugar, si Pablo se hubiese referido únicamente a la función en este texto, creo que el Espíritu Santo no hubiese guiado a Pablo para hablar acerca de la mujer con este cargo en 1 Timoteo capítulo 3. Si ven el 1 Timoteo capítulo 3, verso 11, dice, las mujeres a sí mismos sean honestas, hablando en un contexto de diácono. Creo que sería de más. De hecho, no hubiese esa parte. Si hubiese estado solamente en Romanos capítulo 16, verso 1, podríamos pensar eso, pero no está solamente ese texto, está también Timoteo capítulo 3. Como les digo, ese sería un primer argumento. Y en segundo lugar, no hay ningún indicio en el texto en donde Pablo quisiera únicamente hablar de la función de Febe. No hay ninguna parte que diga ella está cumpliendo la función de diaconisa. No es diaconisa, pero está cumpliendo la función. No hay ningún indicio en el texto que diga eso. Ni se asume. Se asume que ella es diaconisa con el cargo y con la función. Raro sería que el apóstol Pablo hubiese hecho solamente la función y hubiese hecho énfasis en la función sin tener cargo. Es como decir a los pastores que no son pastor. Sería raro. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que ella es diaconisa en Cencrea. Por lo tanto, creo que es muy claro, sin forzar el texto, sin mencionar algo más, que el texto está hablando de una mujer que era diaconisa, una servidora. ¿Ya? Y no dice el texto, es servidora, ella servía a los santos, servía a la iglesia, sí. Ahora, en segundo lugar, notemos que el texto dice que era diaconisa en Cencrea, lo cual nos dice que los diáconos son servidores locales. Y es bueno mencionar que son servidores locales de la iglesia. No es que sirven en todas las iglesias y en todas las iglesias son diáconos. No, son locales. De acá dice de la iglesia en Cencrea, ¿no? Es de esa iglesia. Como esperamos en el Señor en un tiempo más tener diáconos en la iglesia de Quilicura, ¿cierto? La gracia de Dios de Quilicura. Hay más iglesia bautista de la gracia de Dios, pero de Quilicura hay una sola. ¿Cierto? Por lo tanto, ese diácono sería ser de la iglesia de Quilicura. Recoleta tiene sus diáconos, tiene sus diáconos. Maipú tiene sus diáconos, tiene sus diáconos.
pero son diáconos de ellos, sirven a ellos. Por lo tanto, cada diácono es local, como les digo. Y eso es lo que notamos en el texto cuando dice diaconisa en Cencrea. Son parte de una congregación y sirven en esa congregación activamente dentro de las funciones de la iglesia. De manera que cuando vemos 1 Timoteo capítulo 3, verso 11, se nos dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y como ya mencioné, si sacamos esto del contexto, si sacamos este texto de este contexto y tratamos de hacerlo encajar con otra realidad, es como sacar una pieza del rompecabezas y tratar de encajarla forzando la pieza. Cuando se arma el rompecabezas no se nota y dice: esa pieza algo tiene, esa pieza no es de ahí. Bueno, eso es lo que muchos tratan de forzar. Un texto tiene siempre un contexto, y en este contexto está hablando netamente de las funciones del diácono y las características del diácono. Ahora, el problema es: ¿por qué entonces en las iglesias no hay mujeres? Buena pregunta. ¿Por qué no hay mujeres diáconos? Porque de alguna u otra manera se ha entendido en la mayoría de las iglesias bautistas que el diácono tiene una importancia y tiene un puesto y tiene casi un índole de liderazgo, y casi después del pastor, el diácono. Y eso nos dice el texto. El diácono es un siervo. Sí. Pero eso es siervo. Sirve en las mesas, sirve a la iglesia. ¿Por qué se le dio esa autoridad? Bueno, mucho de ello tiene que ver con la influencia anglosajona que llegó a nosotros. Ellos, en gran mayoría, muchas de las iglesias de Estados Unidos tienen esa estructura, que el diácono es casi pastor, casi la autoridad del pastor. Y hay un comité, y si pueden echar al pastor, lo echan. Si el pastor lo medio feo, lo echan. En muchas iglesias tienen ese rango de autoridad. En la Biblia yo no veo en ninguna parte ese rango de autoridad. ¿Por qué? Porque se notan que ellos son servidores. Ahora, si miramos el contexto, notaremos que empieza con algo que está en Timoteo capítulo 3. Si lo tienen ahí, en Timoteo capítulo 3. Y empieza el texto hablando del anhelo de aquel hombre que quisiera ser pastor. Dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Y ahí empieza a hablar sobre las cualidades del pastor. Pero si seguimos leyendo, Pablo introduce una pequeña palabra más abajo sobre las responsabilidades de los diáconos a sí mismos. Y uno diría: ¿qué tiene que ver ese a sí mismo? ¿Qué importancia tiene? Bastante importancia tiene ese a sí mismo, porque está hablando, así como el pastor tiene cualidades, el diácono debe también tener características particulares. Ahí está, dice, a sí mismos. Esta palabra puede ser traducida de esta manera, como igualmente o del mismo modo, refiriéndose que de la manera que el pastor debe cumplir con requisitos, el diácono también debe cumplir con algunas características. Y esa misma palabra aparece en relación a las mujeres. Miren lo que dice sobre las mujeres, asimismo. Entonces, ahí está refiriéndose a mujeres servidoras, deben tener características como el hombre que sirve. Esta palabra puede ser, como le digo, puede ser referida del mismo modo. Si la traducimos del mismo modo, sería así: las mujeres del mismo modo que los hombres sean honestas. Y pasa así, ningún problema. Y sigue la lista. El texto dice eso, las mujeres a sí mismo. Eso puede traducirse, como les digo, de la manera que aparece en el verso 8, asimismo las mujeres, refiriéndose que deben cumplir con características puntuales que estas deben realizarse. El problema de esta relación o de esta palabra aquí es la palabra mujeres, y muchos se complican con esa palabra, porque la palabra mujer
puede ser traducida en este texto de dos formas, mujer o esposa. Y ahí está la complicación. Dice, o es mujer o esposa, y algunos piensan que se está refiriendo a las esposas del pastor, o perdón, de los diáconos. Dice, estas son esposas de diáconos, según ellos, ¿ya? Por eso que algunos han pensado que esa puede ser la posibilidad de que sean las esposas de los diáconos. El problema con esto es que en el texto no se menciona tal idea, ni tampoco puede deducirse por el contexto que se está desarrollando. Está desarrollando básicamente cargos dentro de la iglesia. El pastor, el diácono, son netamente cargos. Por lo tanto, si pensamos en que estas mujeres son diaconisas como Febe, deben al igual que los hombres cumplir con ciertos requisitos. Si estas mujeres son realmente diaconisas, deben cumplir ciertos requisitos. Ahora, algo interesante del texto es que si fueran mujeres de los diáconos, ¿por qué no se mencionan mujeres de la mujer del pastor? Debería mencionarse, pero no se menciona. Porque el punto no tiene que ver tanto con la función de la esposa de, sino con la función de los cargos. Por lo tanto, son diaconisas. Ahora, como le dije, dice, por lo tanto, si pensamos que son mujeres diaconisas, como Febe, deben, al igual que los hombres, cumplir con algunos requisitos puntuales. Y ahí vamos con los requisitos. ¿Qué dice el texto? Que sean honestas, no calumniadoras. No sé si eso es bueno o malo. Si sobrias, fieles en todo, es bueno que no sean calumniadoras, pero dice que sean sobrias, fieles en todo. Y en primer lugar se menciona la primera palabra, que es honestidad. En otras versiones lo traduce como dignas, honorables o serias. Y es la misma palabra que encontramos en el verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. La misma palabra. Estos hombres obviamente eran los que están postulando al cargo, deben ser honestos, y las mujeres también. Deben cumplir la misma función. Deben ser honestos, deben ser serios. Por lo tanto, la diaconisa debe ser en primera instancia una persona que es digna de respeto y serio en su proceder. Una persona que no es voluble ni se deja dominar únicamente por sus emociones. Es una persona seria también, que tiene esa cercanía con la gente, se desplante con la gente, pero es realmente digna. Se nota que tiene vida espiritual, se nota que marca la diferencia. Es una persona confiable. ¿Por qué? Porque generalmente el diácono lo que más hace es estar con la iglesia, se refiere a la iglesia. ¿Necesita gente de ese tipo? Sí, sin duda. Se necesita gente, mujeres de ese tipo, pero deben ser confiables, dignas. Cuando se habla de seria, no es que no se ría por si acaso, sino que cuando hay que ser serio, hay que ser serio. Una persona que sabe comportarse en cada lugar. Por lo tanto, ese tipo de mujer debe ser la persona que está, o que debe estar en este cargo, una persona de ese tipo. Ahora, fíjense, como les decía la semana pasada, el diácono, la cosa que lo destaca en esta área es su relación con Dios. Por eso en Hechos capítulo 6 vemos que la principal característica de los diáconos postulantes eran que sean llenos del Espíritu Santo. La mujer debe ser igual. Debe tener la misma cualidad que los hombres. Y querido, no solamente el que va a postular al cargo de diácono o el que va a ser pastor, sino que cada miembro debería ser su prioridad, ser lleno del Espíritu. Todos. Pero el diácono va a destacar en su servicio. Se va a notar. Va a estar ahí. Bueno, la diaconisa también. Es una servidora nata. Va a estar ahí siempre sirviendo sin ningún problema, con gozo en el corazón. Dentro de esta segunda parte de las características hay una contraposición, vale decir, se expresa primero lo que se debe hacer y luego lo que no se debe hacer, lo que no se debe hacer y luego lo que se debe hacer. Básicamente dice, esto no hay que hacer, pero se tiene que hacer esta otra cosa. Y eso es lo que dice Pablo. No calumniadoras, sino sobrias. Ahí está. Ahora, queridos, una de las cosas que me llama la atención es
a veces cómo se les llama a las mujeres. Vulgarmente he escuchado a veces que se le ha dicho a las mujeres que son diablos, o diablas. Y lo dice mayormente, o en gran medida, por su forma de comportarse o la habilidad que tienen para hacer caer a otro. ¿Es feo? Sí, sin duda es feo. Horrible, no estoy de acuerdo con esa expresión porque Dios no se refiere a las mujeres así. Pero una cosa sí veo en las Escrituras y que obviamente no hay cristiano que más se parezca al Satanás que cuando calumnia a otro. Hablo de hombres y mujeres. De hecho, la palabra para calumniador, que es la palabra que encontramos acá, es la palabra diablos, de donde nosotros sacamos nuestra palabra diablo. Que significa básicamente calumniador, ¿cierto? Acusador, el que está ahí, metido en la cizaña. Bueno, Dios dice que la mujer diaconisa no debe ser así, no debe ser calumniadora. No debe prestar su oído a calumnias. Al contrario, si es seria y entiende lo que hace, entonces no va a hacer eso. Va a actuar siempre conforme a las Escrituras. Ahora, fíjense que eso es la palabra aquí. Por lo tanto, una característica que no debe tener aquella mujer que quiere servir en este ministerio es la de calumniador o de andar chismeando por otro. Aquí esa mujer no debe tener el don de lengua. ¿Ya? Y ahora en el más sentido, que anda batiendo su lengua por todos lados, contaminando la grey. No. La mujer de este grado debe entender que su responsabilidad es servir con un corazón siempre dispuesto a restaurar, querido. Muchas veces los que sirven van a escuchar cosas que no quieren oír y tienen que saber cómo aconsejar, cómo guiar, cómo ayudarles. Y en esa ayuda a veces también debe tener cuidado porque si ya dime, yo no voy a guardar el secreto, no digo. No le voy a contar a nadie. Y el pecado es como el fuerte de un buque. Pero no le voy a contar al pastor, querido, eso nunca se hace en consejería, por si acaso. Porque eso va a contaminar a la grey. Por lo tanto, la diaconisa no debe prestar sus oídos a tal cosa. Debe ser limpia de oídos y limpia de lengua. Siempre tratando de motivar y animar al pueblo del Señor. Ahora, otra característica. Dice, si no, ¿cuál es la característica que debe ir en contra de eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se contrasta este tipo de pecado que calumnia? Bueno, dice acá, si no sobrias. Y el texto dice que la mujer que quiere servir debe ser sobria, vale decir, debe ser una mujer alerta, vigilante, debe ser una persona que piensa con claridad antes de. Y eso es lo que cuesta, ¿cierto? De hecho, la Biblia, hablando de los hombres, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Generalmente es al revés. Entonces, somos rápidos para hablar, rápidos para irarnos y después para oír. Y la mujer también. Muy rápida para hablar, demasiado a veces, más rápida para irarse y poco para escuchar. Sobre todo cuando atacan. Y si no dice, a veces yo me río de mi señora y me dice, ¿cómo estás? Bien. Está bien, seguro. ¿Estás segura? Sí. Ya, la dejo un rato, después lo ¿está bien? ¿Está enojada? Sí. Ah, y después me está bien. Pasa, ¿cierto? O a veces la mujer piensa que quedándose en silencio es menos problema, es peor el problema porque el orgullo está por dentro. Y es peor tratar un orgullo por dentro que por fuera, porque por fuera no lo nota y puede trabajar, por dentro cómo sé si está enojado o no. Y a veces digo, es difícil. ¿Está bien? Sí. ¿No está enojado? Mira para el cielo, como si algo estuviese en las nubes, mira para el cielo, algo está pasando allá, guarda silencio. Y eso es no sé si ese es un silencio malo. ¿Por qué? Porque no permite que se trabaje con su corazón. Entonces, por uno u otro lado, es difícil. Yo sé que para la mujer cuando está enojada, peor, porque quiere explotar o quiere guardar silencio. Bueno, yo le aconsejo dos cosas. No explote ni guarde silencio. Hable, espere un tiempo para orar
para aclarar su mente y después hable tranquilamente, en paz. Y hable tranquilamente, ahí, en compañía. ¿Difícil? Difícil. Pero se puede. Ya, he visto que se puede. Pero la mujer dice acá que no debe ser una mujer rápida para hablar, ni tampoco debe ser una persona que no piensa con claridad. Debe ser una persona que sabe pensar con claridad conforme a las Escrituras y que va a hacer exactamente lo que dicen las Escrituras. Por lo tanto, debe entender Biblia sí, debe practicar Biblia sí. Eso te hace pensar con claridad. ¿Por qué? Porque pasa en la iglesia, no en esta, que a veces cuando hay mujeres que sirven, otras miran y empiezan a hablar, mira la hermana que sí, y empieza a hablar cosas malas de la hermana y la hermana se entera y no quiere servir más. No sé por qué, por aquí no pasa, eso en otra iglesia pecadora, ¿ya? Pero aquí no pasa ese tipo de cosas. Pero querido, la que sirve no va a prestar su oído a eso, va a servir porque está sirviendo a Dios y va a motivar a quien no está sirviendo. Con gozo en el corazón de querer servir siempre a los hermanos. Ahora, fíjense que dice las mujeres deben ser sobrias. Y la última cosa dice que deben ser fieles en todo. ¿Qué quiere decir ser fieles en todo? ¿Qué es todo? Buena pregunta, todo. Eso significa. Y tanto hombres como mujeres deben ser personas dignas de confianza en sus vidas y ministerios. Querido, nadie puede servir si no es una persona que es confiable. Y no confiable en lo que hace acá, sino en su casa, que esa es la cosa difícil. En su casa, personalmente, en intimidad con Dios. Querido, pueden haber muchos que sirven. El que va a destacar va a ser siempre el que primero se arrodilla. El que está bien con Dios. Ese siempre va a destacar. Porque aquí todos nos vemos lindos, ¿cierto? Sentaditos, todos casi con Uriol aquí, con alas. Pero en las casas donde se vemos, ahí salen algunos, le salen los cachos, y algo pasa, se transforman, pero no debería ser así. La diaconisa y el diácono van a ser siempre iguales en todo lugar. Si tiene una buena relación en su casa con Dios, va a tener buenas relaciones también en su iglesia. Se va a reflejar. Y eso es lo que debe ser para el diácono o la diaconisa. Hablando de las diaconisas, ahora hablando de los diáconos, para terminar, ya terminamos ya esta parte y seguimos con Hechos. Dice el texto, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Las mujeres dicen amén, qué bueno. Sí. Una buena pregunta que han hecho a veces, ¿qué significa una sola mujer? Bueno, hay diferentes posiciones. Hay algunos que piensan que una sola mujer es una sola mujer por vida. Si se muere antes la mujer, es una mujer. No se puede volver a casar. Ya, eso piensan algunos. Otros piensan que una sola mujer tiene que ver con una sola mujer en la vida. Y yo apoyo eso. Una sola mujer en la vida. No, aquí no dice unas solas mujeres. Es una mujer. Tu esposa. La que está a tu lado. Ella. ¿Por qué? Bueno, un argumento que tengo es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 7, verso 3, sobre eso. Hablando de cómo ya no están sujetos a la ley, él habla cómo una mujer está sujeta a la ley mientras su marido vive. De hecho, Romanos capítulo 7, verso 3 dice así que si en vida del marido se uniera a otro varón, esa mujer será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Qué es marido de una sola mujer? Es que esté con su esposa. ¿Qué pasa si se muere? ¿Puede volver a casarse? Sí. Puede volver a casarse, libremente. Eso dice el texto acá. Romanos capítulo 7, verso 3. ¿Adultera tal hombre? No. Porque ya no está sujeto a esa ley. A la ley del matrimonio ya se murió su esposa. ¿Pero puede volver a casarse? Sí. ¿Puede seguir siendo diácono? Sí. Sin ningún problema. Diferente es si ese hombre se divorcia. Ahí es otra la historia. ¿Por qué?
Bueno, ¿qué pasa? Y uno me podría preguntar, ¿qué pasa, hermano, si se divorcia? Miren lo que dice el texto más abajo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Si una persona es diácono, un varón es diácono, y estando en diaconado se divorcia, entonces él me dice y me está gritando que no fue un buen gobernante de su casa. ¿Qué debe hacer tal persona? Bueno, debe decir, ¿sabes qué? Prefiero recuperar mi matrimonio, porque esto lo puedo recuperar en cualquier lado. Mi matrimonio no lo puedo volver a recuperar. He escuchado pastores que han estado dispuestos a dejar de ser pastor para recuperar su matrimonio. Porque ellos entienden, no hay otra cosa que me devalúe más en el ministerio que mi esposa. Eso significa que eso es gran responsabilidad. Fíjense que tanto el diácono como el pastor tienen gran responsabilidad en eso. Su hogar. Por eso dice que sea de marido de una sola mujer. Y eso implica saber cuidar a su mujer. El pastor debe cuidar a su mujer, sí, debe cuidar, ambos deben cuidar. Por eso es difícil a veces, porque a veces el pastor y el diácono van a querer hacer 1000 cosas como si fuesen solteros. Pero no pueden, tienen que ir con tranquilidad. Porque no son solteros y tienen una responsabilidad, sus esposas. Fíjense que es triste sería ver un pastor que se para en la congregación y quien tenga algo que decir me parece y se para y su esposa y su hijo. Diría mucho de él y creo que no sería apto para eso. La primera persona que siempre debe apoyar al pastor y al diácono en su labor es su mujer, su esposa, su familia. Que ellos digan, sí, yo veo a mi esposo un hombre de Dios. No perfecto, porque no es perfecto, pero veo un hombre de Dios que ama a Dios, sirve a Dios, me cuida a mí, cuida a los hijos, cuida a la iglesia y trata de hacer todas las cosas. Yo lo apoyo. Eso es parte, querido. Porque muchas de las cosas que vas a hacer como diácono, en alguna de ellas, para no decir en todas, va a estar tu mujer. ¿En qué? En tiempo. Y muchas veces en tiempo. A veces en desvelos. Ahí va a estar ¿quién? Tu mujer. Y eso es responsabilidad, sí, pesa a veces que la mujer debe cargar también con eso. Por eso las mujeres, fíjense acá, por eso acá los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Y dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cada hombre debe saber gobernar, dirigir, guiar a su casa. Debe saber hacerlo. Si no lo hace, ¿cómo puede ser diácono? ¿Cómo puede ser pastor? De hecho, si vemos los requisitos del pastor, en el verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Básico. Si no sabes ayudar a dos personas que son íntimos tuyos, ¿cómo vas a ayudar a 10? No puedes. El diácono puede ser un buen siervo y mal siervo en su casa, sí, pero no debe ser así. Debe ser buen siervo en casa, buen siervo en iglesia. En ambos lados. Que gobierne bien su casa. Y esa es parte, querida, de lo que uno hace. Y tiene que ver no solamente con la autoridad. Uno diría, tengo la autoridad de mandarle a hacer tal cosa, sí, pero esa autoridad se gana. En cada lugar la autoridad se gana. ¿Cómo se gana? Fácilmente. Ejemplo. El ejemplo. Y yo te digo que los hijos miran eso. ¿Cómo es mi papá? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Cómo vive su fe? Puede ser incrédulo igual, no importa. Ellos miran. Yo siendo incrédulo, yo me acuerdo de muchas cosas que dice mi papá, tanto buenas como malas. Las tengo ahí. Trato de acordarme de las buenas, pero ahí están. Siendo incrédulo. Los hijos queridos ven eso. El que gobierne bien su casa empieza por su ejemplo y por su cuidado con los hijos y con su esposa. Ahí está. Dice, ¿por qué?
Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí está. ¿Cuál es la razón que vemos en las Escrituras? Bueno, la razón de hacer esto es porque los que ejercen bien el diaconado, los que hacen bien su función, su cargo, su labor de diácono, van a ganar intrínsecamente un grado honroso. La gente los va a estimar. Y te digo que es así, sí, lo he visto, hay hermanos que he visto que son buenos diáconos, sirven, aman al Señor, a la iglesia sin duda alguna, y la gente lo estima de una forma distinta. Los diáconos, yo amo a mi hermano, cuido a mi hermano, y como casi está ahí, saben que no es el pastor, pero ven en él un ejemplo a seguir, un hermano que se puede confiar, que puedo hablar con él, puedo pedir a un consejo muchas veces, y ahí va a estar, sirviendo al Señor. Ellos ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, queridos, que es el Cristo Jesús, y eso es lo que ganan. Confianza, un grado honroso. ¿Por qué? Por su ejemplo. Muchas veces puedes ver iglesias, queridos, que son grandes. Cuando tú vas a una iglesia, lo primero que ves son las cosas que se hacen, ¿cierto? Los que están, hermanos, sirviendo, los que cantan, los que dirigen, la cantidad de gente tremenda. Pero muchas veces no vas a notar que detrás de todo lo que ves fueron muchos hermanos que se desvelaron. Muchos de ellos diáconos, sirviendo. No te lo dicen, porque el diácono no es de que dice, yo hice esto, pastor, me quedé hasta las 5 de la mañana. No le interesa el diácono eso, lo que le interesa es que la obra del Señor avance. Punto, se acabó. Y que los hermanos disfruten. Eso es lo único que mueve el corazón del diácono, servir. Si él se va a tener que quedar hasta las 2, 3, 4 veces, van a hacerlo, sin ningún problema. Conozco gente así, creo que el pastor Antonio también ha visto gente así, hermano, 5 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí, me falta pintar, estoy haciendo esto. Y como no tengo tiempo en el día, voy a la noche. Wow. Y dice, no se le acaban las pilas, sí, le ven las caras te dicen todo, pero ahí están sirviendo al Señor con gozo. Ese es un diácono de Dios. No digo que el diácono es perfecto, no lo es, pero tiene un corazón de siervo, siempre. Querido, si tú quieres postular a ser diácono, ahí están las reglas, ahí están las recompensas. Mi mujer, si tú quieres ser diácono, ahí están las reglas y las recompensas. La cosa es, ¿Dios te ha llamado a ser diácono? ¿Te estás preparando para eso? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias porque tú eres quien nos ayuda y nos bendice. Y Señor, te damos gracias porque tú eres quien nos guarda también y nos enseña que has dispuesto siervos, Señor, no solamente a los pastores, sino a los diáconos, siervos tuyos también que guían, nos ayudan en esa función de servir a la iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú eres quien los colocó, tú eres quien los coloca ahí en ese lugar. Y permítanos, Señor, también distinguirlos, ayudarles en su crecimiento. Y si hay alguien aquí, permítanos también notar eso y verlo. Gracias, Señor, porque vemos ese tipo de siervos, hemos visto junto a los pastores ese tipo de hombres, mujeres también, y permítanos también verlo aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor, también en la iglesia, y te pido por más y más personas que puedan llegar a este lugar a conocer tu palabra, a conocerte a ti. Gracias porque podemos aprender de todo tu consejo y ayúdanos, Señor, también a poder aprender, practicar y vivir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.